Welcome to se- Welcome to Bienvenido a varios ejemplos sobre cómo redondear números enteros a la decena más cercana o al valor posicional de las decenas. Echaremos un vistazo al redondeo en la recta numérica, así como a las reglas formales para el redondeo. En nuestro primer ejemplo, se nos pide redondear 677 a la decena más cercana. Entonces, primero usemos una recta numérica. Si tuviéramos que contar decenas, observe cómo 677 caería entre 670 y 680. Y ahora grafiquemos 677 en la recta numérica. Observe cómo 677 estaría aproximadamente aquí, así que para redondear 677 a la decena más cercana en la recta numérica, necesitamos determinar si 677 está más cerca de 680 o 670. is closer to 680 or 670. Well, we can Bueno, podemos ver que está más cerca de 680 y por lo tanto 677 redondea a 680. Al redondear a la decena más cercana, el uso de este método siempre funciona, excepto que hay un caso especial. Si el valor cae justo en el medio, a la misma distancia de los dos posibles valores redondeados, siempre redondeamos. Ahora redondeemos esto nuevamente usando las reglas formales para redondear. Entonces, si comenzamos con 677, las reglas formales nos dicen primero que busquemos el dígito en el valor posicional de redondeo, que es el 7 en el valor posicional de las decenas. Paso 2. Ubicamos el dígito a la derecha del valor posicional de redondeo, que es el valor posicional 7 y 1. Por lo tanto, el valor posicional de los 7 y los que toman las decisiones. El 7 indica si redondeamos hacia arriba o hacia abajo. Si el dígito a la derecha del valor del lugar de redondeo es menor que 5, redondea hacia abajo. Nuevamente, tenemos un 7, así que este no es el caso. El segundo caso es si el dígito a la derecha del valor del lugar de redondeo es 5 o más, redondeamos hacia arriba. Entonces, debido a que tenemos un valor de 7 en las unidades, que es 5 o más redondeos hacia arriba, por lo que para redondear el dígito en el valor posicional de redondeo aumenta en 1, mientras que el dígito a la derecha se convierte en 0, lo que significa el 7 en el valor posicional de las decenas. Aumenta de 1 a 8 y todos los dígitos a la derecha se vuelven 0. Entonces, 677 se redondea a 680 cuando se redondea a la decena más cercana. Ahora, redondeemos 243 a la decena más cercana. Usa la recta numérica y contando por decenas, 243 es entre 240 y 250. 243 cae aproximadamente aquí en la recta numérica. ¿Y por qué 243 está más cerca de 240 que de 250? 240 than it is to 250. A la decena más cercana, 243 redondea a 240. Y nuevamente, usando las reglas formales para redondear, comenzamos con 243, identificamos el dígito en el valor posicional de redondeo, que sería el 4. En el valor posicional de las decenas, el dígito a la derecha es el que toma las decisiones, que son los 3 en el valor posicional. Entonces, porque 3 es menos de 5, redondeas hacia abajo. Para redondear hacia abajo, el dígito en el valor posicional de redondeo permanece igual. Observe que no lo disminuimos, pero el dígito en el valor del lugar de redondeo permanece igual. Entonces, el 4 en las decenas permanece 4, todos los dígitos a la derecha se convierten en 0, los 3 en los unos se convierten en 0, lo que nos da 240. Veamos dos ejemplos más que son ligeramente diferentes. Aquí se nos pide redondear 755 a la decena más cercana. Entonces usa la recta numérica contando por decenas. 755 estaría entre 750 y 760. Y lo que es diferente de este ejemplo, 750 está justo aquí en el medio. Observe cómo está a la misma distancia de 750 que de 760. Entonces, cuando este es el caso, la regla es que siempre redondeamos. Entonces, decimos que 755 se redondea a 760 cuando se redondea a la decena más cercana. Nuevamente, usando las reglas formales, encontramos el dígito en el valor posicional de redondeo, que es el 5 en el valor posicional de las decenas. El dígito a la derecha indica si redondeamos hacia arriba o hacia abajo. Debido a que tenemos 5 en el valor posicional, entonces 5 es 5 o más, redondeamos hacia arriba, lo que significa el dígito en el valor posicional de redondeo aumenta en 1, entonces los 5 y las decenas aumentan de 1 a 6, y todos los dígitos a la derecha se vuelven 0, entonces los 5 en los se vuelven 0, dándonos 760. Veamos un último ejemplo.
Se nos pide que redondeemos 498 a las 10 más cercanas. Contando por decenas, 498 está entre 490 y 500. 498 estaría aproximadamente aquí. Como 498 está más cerca de 500 que de 490. 498 redondea hasta 500 cuando se redondea a la decena más cercana. Usando nuestras reglas formales, comenzamos con 498. Comenzamos identificando el dígito en el valor posicional de redondeo, que es el 9 en el valor posicional de las decenas. El dígito a la derecha es el que toma las decisiones, por lo que el 8 en el valor posicional indica ya sea que redondeemos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, como es un 8 y 8 es 5 o más, redondeamos. Por lo tanto, el dígito en el valor del lugar de redondeo aumenta en 1, y todos los dígitos a la derecha se convierten en 0. Entonces, este es un poco diferente, porque observe que si aumentamos de 9 a 10, 10 decenas nos dan 100, por lo que agregamos un 1 al 4 en el valor posicional de cientos, lo que nos da un 5. En los años 100, y todos los dígitos a la derecha se convierten en 0, lo que nos da 500. Entonces, si tiene dificultades para redondear, usar la recta numérica es una excelente manera de visualizar lo que sucede cuando redondeamos a un valor posicional en particular. Espero que hayas encontrado esto útil.